Profe, pues para comunicarte como algo, Sí, dígame. es que varios compañeros se ha tenido como problemas con el programa para poder ejecutarlo y para poder grabar, pues para poder guardar. Entonces no sé si de pronto nos muestras cómo para cada sistema operativo o si de pronto nos muestras un enlace o un video, no sé. No, para cada sistema operativo no alcanza el tiempo para eso. Nos tocaría mostrar No, una máquina virtual para cada sistema operativo y voy a hacer el montaje. Yo lo que les recomiendo es que de pronto tenían algunas versiones anteriores, algo preconfigurado de acuerdo a eso. Lo que les recomiendo es que desinstalen el JDK por completo, vayan al panel de control, agreguen y quiten perdón, primero desinstalen el NetBeans por completo. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Ya están mirando la pantalla, señores? sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Bueno, ahí lo que puede haber pasado es que hubiese quedado mal instalado o que no se terminó de instalar bien. Entonces, la forma de corregir eso es ir al panel de control y desinstalar por completo en programas el NetBeans primero. ¿Sí? Deben desinstalar primero el NetBeans. ¿Sí? Lo desinstalan completo, que él se desinstale completo. ¿Sí? Y él normalmente guarda una carpeta en archivos de programa. ¿Sí? Por acá, si ustedes van a hacer en archivos de programa, va a aparecer una carpeta que se llama NetBeans. La eliminan también. ¿Sí? Eliminan esa carpeta, lo desinstalan y eso mismo lo van a hacer con el JDK. ¿Sí? Les va a aparecer aquí el JDK 1601, lo desinstalan por completo. Él normalmente también se guarda dentro de una carpeta S. Si ustedes vienen acá, normalmente en una carpeta que se llama Adobe. Y vamos a ver si aquí se guardó en la carpeta Adobe. En este caso se guardó en una que se llama Java, archivos de programa de 64 bits, Java. Y si le queda algún residuo de esa carpeta, lo borra también por completo, ¿cierto? Esta carpetica por completo, ¿sí? No vaya a desinstalar el JDK primero porque en el momento que lo haga, el NetBeans no se deja volver a desinstalar y va a ser un problema desinstalarlo. Y realmente le va a tocar reinstalar su sistema operativo para poder volverlo a instalar, ¿sí? Entonces desinstale ese NetBeans primero, elimine la carpeta que crea en archivos de programa, desinstale ese JDK, elimine esa carpeta que le queda acá, ¿sí? Y vuelve y monta ahora sí el JDK nuevamente y vuelve y monta en NetBeans nuevamente, ¿sí? Y cuando lo esté volviendo a inicializar, si vuelve y le pide que hay que instalar plugin, déjenlos instalar completos, ¿sí? Porque eso puede ser lo que le esté pasando. Por eso es que está como raro el editor. De por sí, desde que lo instale usted de esa manera como lo hicimos, no tiene por qué molestarle, a menos de que en el proceso de instalación hubiese sucedido algo, ¿sí? Pero de por sí no tendría por qué molestarle más. Entonces, esas personas que tienen esos problemas, les recomendaría que hagan esa prueba desinstalando completamente las dos cosas. Primero el NetBeans, después el JDK, ¿sí? Eliminen las carpetas y después vuelvan a hacer la instalación en limpio para que con eso se les tiene que solucionar. Si ya no se soluciona con eso, ya es algún problema de sistema operativo que tiene, ¿sí? Y ya eso sí ya tocaría es o que lo reinstale, lo más seguro es que lo reinstale, ¿sí? O trabajar entonces con otra herramienta que no sea NetBeans, los que están teniendo inconvenientes. Porque eso es lo que después le puede estar pasando. De lo contrario, pues no creería que fuera ya como tal inconveniente de las herramientas, a menos de que hasta en Windows 7 funcionan. Yo creo que no. Aquí, ¿quién tiene un sistema operativo más viejo que Windows 7? De los que están aquí en la sesión, ¿ninguno? Windows 8 tienen por ahí. No, ninguno. Bueno, supongo que todos tienen Windows 10 o Windows 7, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les recomendaría que instalen. Lo otro, señores, hay que tener en cuenta la versión de ese Windows que tiene. Normalmente, cuando uno va a desarrollar software, ¿sí? Normalmente se debe acostumbrar uno a montar, voy a mostrarles por aquí, propiedades, a instalar
en lo posible, la versión a instalar en el equipo, yo recomiendo que sea la Windows 10 Pro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Windows 10 Pro tiene todos los complementos necesarios para yo poder instalar muchas herramientas de desarrollo sin que pasen problemas como de pronto los que les está pasando a algunos compañeros, ¿sí? Si tienen licencias como Windows 10 Singlet Language, Windows 10 Con o cosas como esas, de pronto les está molestando por esa versión, ¿sí? Que le falten complementos al sistema operativo para poder que los IDEs que se monten funcionen de manera correcta, ¿sí? Pero ahí ya no hay nada que hacer, ahí no se puede solucionar sino con una reinstalación de Windows, montando una Windows 10 Pro. Con Windows 10 Pro no tiene problema para instalar ninguna herramienta para desarrollo, no molesta para nada, ¿sí? Créalo, eso ya lo he pasado en muchos equipos, ya lo he pasado en muchos estudiantes que tienen versiones limitadas de Windows, ¿sí? Las HON, las Single Language, ¿cierto? Entonces molestan algunas herramientas en esas versiones. Y no es la herramienta como tal, sino el sistema operativo que no tiene los requerimientos suficientes para poder trabajar, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, pues sí ya tocaría que pensara en mandar a reinstalar ese sistema operativo, volver a instalar las herramientas. No debería molestarle, ¿sí? Entonces, hagan primero la prueba de la reinstalación, a ver qué pasa. Denme un momento, señores. Bueno, señores, listo. Entonces, hagan eso para ver si con eso se les soluciona. Pero yo creería que es más por el lado de la versión que tengan de Windows, que es limitada, ¿sí? Ese puede ser el inconveniente que estén teniendo. Bueno, retomando las clases, lo que estábamos trabajando, lo que alcanzamos a trabajar en la sesión de ayer, ¿cierto? Vimos por allá algunas cosas ya un poco más completas en cuanto al tema de tipos de datos, vimos el tema de las definiciones de variables, ¿cierto? De esos tipos de datos de esas variables, contextualizando un poco lo que hicimos la clase de ayer. Vimos algunos tipos de datos primitivos en Java y que hay unos tipos de datos que se llaman objects, que esos todavía no los hemos tocado. Bueno, en parte tocamos uno, que es el tipo de dato cadena, que es el string, ¿cierto? Pero pues no avanzamos como mucho en esos tipos de datos y, esperen un momento, señores.
Listo, perfecto. Bueno, entonces, esos tipos de datos que eran primitivos, que eran de tipo object, conocimos algunos, sobre todo los tipos de datos que se referían a los tipos enteros y flotantes, miramos cómo se definían esas variables, cómo se asignaban esos tipos de datos, miramos también que esos tipos de datos manejaban una longitud y que basado en esa longitud, pues yo iba a poder almacenar cierto número, cierto tamaño, ¿cierto? Que también podíamos definir cadenas de texto o variables de tipo string, pero que era una clase como tal, ¿cierto? Para hacer ese tipo de definición, pero una clase que no necesitaba instanciarse, ¿sí? Pero que era una clase especial que pertenecía a esos objetos, a esos tipos de datos de tipo objeto, ¿sí? Pero bueno, más adelante seguiremos mirando esos tipos de datos de tipo objeto. También aprendimos a utilizar la importación de las clases, hicimos un ejemplo y empezamos a trabajar importando esa clase escáner, ¿cierto? Que nos servía para capturar datos por medio del teclado en el modo consola, ¿sí? Y también revisamos que esa clase escáner nos permitía recibir esos datos a través de unos métodos que se asociaban a los tipos de datos a los cuales estaban definidas esas variables, ¿cierto? Que si yo iba a recibir un tipo de dato string, lo podía recibir con un método llamado line, ¿cierto? Pero si era entero, pues tenía su propio método, flotante, doble o el tipo de datos que yo fuera a recibir, lo podía utilizar desde esa clase escáner sin problema y lo podía trabajar sin inconveniente, ¿cierto? Y capturar esos datos. Bueno, vimos también el tema de algunas estructuras de control, ¿sí? Trabajamos la estructura de control if y else, ¿sí? Allá esa estructura de control. Y miramos cómo era la sintaxis aquí en Java, pero pues ya ustedes la conocían desde que vienen con el tema de Python, sin inconveniente ya tenían esa lógica. Lo que hicimos fue mirar cómo se utilizaba acá y cómo era esa posible sintaxis de uso aquí en Java, ¿cierto? Que ya se utilizaban llaves, paréntesis, y bueno, cambiaba un poco la estructura en cuanto a la sintaxis, pero que la lógica como tal era lo mismo. También vimos algo de unos if anidados, que cuando se daba ese caso de esos if anidados, cuando tanto en el bloque de código donde se cumplía la condición o donde no se cumplía, pues desplegábamos otros if, ¿cierto? Para poder seguir haciendo o condicionando, y en ese caso, pues ya se nos iba como un tipo de if anidado, ¿cierto? Miramos cómo se utilizaban con un pequeño ejemplo que hicimos por ahí, ¿sí? Evaluando esos if, ¿cierto? Y bueno, nos queda pendiente por ahí una estructura que ya se llama un switch case, que vamos a mirar. Entonces alcanzamos a mirar varias estructuras, alcanzamos a mirar lo básico de Java, de cómo definir variables, asignar tipos de datos, ¿cierto? Recibir datos desde la pantalla, trabajar todas estas temáticas que hemos venido avanzando sin problema y poder trabajar todo este tema de recibir datos, ingresar datos y hacer esos posibles ejercicios para reforzar pues toda la temática que hemos venido trabajando. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver bastante contenido, esperamos a ver si podemos llegar a alcanzar a verlo todo, dependiendo de cómo nos vaya durante la explicación, dependiendo de cómo también lo entiendan, ¿cierto? Y bueno, vamos a mirar entonces hasta dónde podemos llegar. Entonces, dentro de estos dentro de estas estructuras de control que nosotros veníamos trabajando, habían visto algo de los if, algunos if anidados, pues también podemos encontrar unas estructuras que se llaman switch case y que nos van a permitir también trabajar el tema de condiciones, ¿sí? Pero un poco más organizado a través de unos casos donde me va a permitir como tal trabajar de una manera más sencillo, organizar más código, pero si fuese como si estuviese haciendo múltiples if, ¿cierto? Pero en este caso estaría trabajando una estructura donde me va a permitir condicionar en varios casos, por eso se llama switch case, como lo vemos ahí en la fotico. Yo puedo tener aquí una expresión a condicionar, que sería, es el caso, condicionar en esa expresión, y podría tener para varios casos o varias, cuando se cumpla varias las condiciones, ¿cierto? Caso 1, caso 2, caso 3, y dependiendo del caso que se vaya cumpliendo, pues él va a ejecutar ese bloque de código que yo tenga en ese caso, ¿cierto?
lo va a ejecutar, va a hacer lo que tenga que hacer dentro de ese bloque que hemos definido, lo va a ejecutar. Si no se cumple el caso 1, pues pasar a evaluar el caso 2. Si ese caso 2 no se cumple, pasar a evaluar ese caso 3. Y si en algún momento no se cumple ningún caso, yo puedo definir un caso por default o por defecto que siempre haga algo si en alguna de esas condiciones o en alguno de esos momentos no se cumple ninguno de los casos de evaluación, ¿sí? Esa estructura switch, pues ¿cuál es el objetivo? Ayudarnos a organizar de mejor manera un código, ¿cierto? Si yo veo que en un ejercicio o en una solución de código tengo que utilizar muchísimos if, ¿cierto? Muchas comparaciones, pues podría hacerlo con un switch case que me va a quedar más organizado y puedo tener una mejor respuesta en cuanto al orden del código, a la estructura del código, ¿cierto? Voy a poder entonces trabajar sin problema con esa estructura. Ah, bueno, entonces, ¿cómo la podríamos utilizar? Bueno, voy a ir por aquí a abrir mi NetBeans, mi Apache NetBeans. Para que se abra, perfecto. Y voy a crearme por aquí un nuevo proyecto. Voy a decirle File, New Project, Aplicación, siguiente. Y lo mismo voy a buscar en dónde lo voy a guardar. En C, en la carpeta semana 1, como veníamos trabajándolo. Y le voy a dar por aquí un nombre. Verificar en qué numeración de esa carpetica voy. Vamos a verificar en qué numeración vamos. En la 06 para llevar orden ahí de los archivitos. Entonces lo voy a llamar 07, raya al piso. Voy a decir por acá, suite case. Aquí, perfecto. Entonces, como lo estoy llamando así, voy a cambiar aquí abajito los nombres. No quiero que al nombre del paquete de clases me lo llame así. Le voy a quitar este pedazo. Lo voy a dejar simplemente suitcase. Y la clase la voy a llamar como la tengo aquí. Suitcase completo. Para que no me llame .main. Porque cambié el nombre aquí y coloqué un número al inicio. Al colocar un número al inicio, pues en ese momento el proyecto se va a llamar así. Pero yo no quiero que se llame así la clase, ¿cierto? La clase que me va a quedar por dentro, el paquete y la clase como tal que me va a crear, quiero que me cree sin ese 07 para que cumpla el estándar de Java, ¿cierto? Que los nombres de las clases deben empezar por letras mayúsculas, si tiene dos palabras, pues separadas las dos por letras mayúsculas y las otras en minúscula. Bueno, voy a crear aquí este proyecto, dejarlo que se cargue. Perfecto, ya lo creó. Vengo aquí a mi raíz y voy a encontrar el source package, el nombre del paquete de clases, que ya vamos a mirar más adelante cómo utilizamos eso. Ya nos salió con el 07 que tiene el nombre del proyecto, ¿cierto? Y el nombre de la carpeta principal. Simplemente quedó con el nombre que yo le di, quitándole el otro pedazo que él generó. Y la clase se va a llamar suitcase, tal cual como yo quise. Si no, me hubiese quedado también con 07, raya al piso, no sé qué, y eso no es un estándar para llamar una clase. Bueno, perfecto, voy a quitar esto, que estos son comentarios, aquí, y ya sabemos que siempre dentro de nuestro código, de nuestra clase, nuestra función main, perdón, nuestro método main, vamos a realizar el código necesario para utilizar dentro de nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a tomar un dato por teclado y vamos a evaluar si ese dato por teclado hace cierta validación, si cumple con cierta condición, utilizando una estructura switch case. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Entonces voy a decirle aquí, recordándolo de ayer, voy a hacer aquí un comentario y voy a utilizar la clase scanner para tomar datos de teclado. Voy a decirle aquí creación de objetos. ¿Ya? Y aquí voy a crear mi primer objeto, que sería ese objeto de tipo teclado, ¿cierto? Para poder utilizarlo y poder capturar datos desde el teclado. Entonces, recordando ayer cómo utilizamos ese objeto scanner, pues tendríamos que decirle aquí S mayúscula, llamar la clase scanner, darle un nombre a ese objeto de tipo clase scanner, que yo le decía que se iba a llamar teclado,
decirle que eso va a ser igual, y con la palabra reservada, el lenguaje de programación del sistema como tal, de Java, new, le decía que se creara un objeto de la clase tipo scanner, ¿sí? Utilizando allá un método system.in para ingreso de datos y finalizaba punto y coma. Recordaron también que como es una clase, debía importarse esa clase, ¿cierto?, a mi proyecto para poder utilizarla. Si no la importo, pues no voy a poder utilizar esta instrucción, me va a generar un error. Entonces, para poderla importar, yo me iba al inicio de la línea, me va a aparecer el icono de un bombillito, ¿cierto?, con un botoncito rojo. Si le doy clic, la primera opción que me va a salir es que add import for Java util scanner, ¿cierto? Al darle clic, en la parte superior se importará esa clase, la clase scanner, para poder utilizar como tal de una vez ya mi objeto llamado teclado de tipo clase scanner, para poder empezar a utilizar datos por pantalla. Sí, Jonathan, cuéntenos, ¿qué pregunta tienes? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Sí, Eh, buenas noches. pues, lo que pasa es que, eh, no sé, siento que de pronto, que, sí, yo sé que Java es un poquito más complicado de pronto que el Python, pero no sé, siento y por ahí con algunos compañeros que hemos hablado y comentado, de pronto ir un poco más, no sé, un poco más despacio, como más explícito, profe, como unas cosas, siento que de pronto el profe me dijo un tiempo que lo veo muy técnico y pues sí, así debe ser, para que también nosotros nos acostumbremos a eso, a hablar de esa manera, pero no sé, de pronto si no un poquito mejor ir un tris más despacio y de pronto un poco más desmenuzado ahorita al inicio, pues como para ir acostumbrándonos a lo que es Java, porque pues muchos estaban acostumbrados a lo que es Google Colab, entonces que era sencillito y teníamos ayuda por ahí de otras aplicaciones que el profe nos había enviado, como que todo era muy desmenuzado y siento que ahorita de pronto vamos un poco rápido y me siento un tris perdido en algunas cosas, entonces pues, es mejor decirlo ahorita que de pronto pues esperar a que vaya terminando la semana y vaya ya de pronto el profe a dejar el retorno y más de uno estemos perdidos, entonces mejor preferí comentarlo de una vez. Bueno, en cuanto a eso yo les voy a ser honestos. ¿Qué pasa con la diferencia del ciclo 1 con el ciclo 2? Lo que pasa es que el ciclo 2 tiene más contenido. Mira lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿sí? Y por cada día tenemos un montón de contenido de este mismo tipo. ¿Qué va a pasar? Si yo no alcanzo a dar este contenido de este mismo tipo, así tal cual como lo establecen por cada sesión, pues ustedes se van a quedar totalmente atrasados en el contenido que está planificado en la malla que tienen. Entonces ese es el problema, ¿sí? Yo puedo ir un poquito más despacio o ir desmenuzado, pero si voy al ritmo de como lo hacían con Python, porque en Python solo vieron Python, ¿sí? Aquí les están metiendo lo que vieron en 2 meses de Python, se los están metiendo, por ejemplo, ustedes tuvieron una sesión casi que una semana completa solo para ver ciclos, ¿sí? Aquí no, mire que hoy tendríamos que ver estos ciclos, entenderlos y ver por aquí un montón de cosas más, arreglos y arreglos dimensionales, ¿cierto? Si lo hacemos a un paso más lento, pues ¿qué vamos a tener? Que no vamos a alcanzar a ver ni la mitad del contenido. Y en cuanto a eso sí estaría como complicado, ¿sí? Nosotros debatimos sobre eso, créalo que nosotros los formadores debatimos sobre ese tema, sobre que había mucho contenido para 2 meses, pero no nos solucionaron nada en cuanto a eso, ¿sí? Y cuando le estoy diciendo es que mucho contenido es porque es bastante contenido que se tiene que ver, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, no sabría cómo de pronto eh, llevarles el tema de la clase, porque es que ya no es como lo hacíamos con Python, que teníamos a veces casi que una semana solamente para ver por mucho 2 temas, ¿sí? Y enfatizar bastante en eso.
Cambio aquí no, aquí el tema cambia un poco porque es que la malla que se está trabajando es bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte, y pues siendo así, el detalle es ese, entonces no va a alcanzar el tiempo y pues no se va a llegar a cumplir con la meta de ver el contenido total, y pues si eso pasa, pues se desproporciona todo lo que tenemos, ¿cierto? Ya les muestro en pantalla. Entonces de pronto no es que yo sea el que quiera ir rápido, sino es que lo exige el contenido del ciclo. Miren lo que tienen que ver ustedes durante este ciclo. Semana 1, estructuras de control, que fue lo que tratamos de trabajar ayer, pero quedó todavía un tema pendiente. Estructuras de datos, que son todo el tema de lo que vamos a ver supuestamente hoy. Funciones de Java, ¿cierto? Y esto apenas es una semana. Y esto ustedes vieron funciones casi que por allá en la 4ª semana en el ciclo anterior, ¿cierto? Ahora, segunda semana y tercera semana, todo el tema orientado a objetos. Y mire todo lo que tienen que ver. Esto es un material pesado y duro, ¿sí? Profe, bueno, o sea, mejor dicho, ya ni nos siga mostrando porque para qué. Eh, profe, de pronto había alguna posibilidad de que usted nos colaborara, por ejemplo, de pronto con información que usted vea de pronto relevante, no sé, por ejemplo, muchachos, ahí les envío un video como para que refuercen lo que vimos hoy, o les dejo tal página como para que le peguen una revisadita, pues que sé que tiene contenido, sé que les puede ayudar y pueden reforzar y de pronto hacia el profe no tiene que ir como tan despacio y de pronto nosotros podemos reforzar cuando haya el tiempo, ¿no? Porque pues hay muchos que no les queda mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo, entonces, pero igual podemos reforzar. Entonces, de pronto, pues eso puede ser una ayuda, ya que no se puede ir más despacio por cuestiones ya ajenas al propio. Pues de pronto reforzar, de pronto eso sería ver de pronto otra opción, a ver si reforzamos un poquitico y aclaramos dudas que de pronto hayan quedado. Bueno, pues de pasarles líneas que ustedes puedan consultar información, sí, yo les puedo pasar líneas donde puedan de pronto consultar información acerca, ¿cierto? Pero pues ya sería que también entonces trataran de reforzar también, revisando nuevamente la grabación, para eso queda la grabación de la clase, ¿sí? Y mirar si de pronto qué no entendieron, ¿sí? Y de lo que no entendieron, pues yo les puedo pasar líneas de lo que le digo, o sea, eso en la web hay mucha información sobre Java, ¿sí? Pero pues no sé qué tan desmenuzado llegue a estar, donde le pase información o donde usted busque por Google y busque algo afín en el tema que estamos viendo, ¿cierto? Porque siempre que lo que yo les trato de mostrar se los trato de mostrar de una forma más sencilla y más desmenuzada porque hay muchísimo de lo mismo, ¿cierto? Entonces, si lo vemos a ese nivel, menos nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, pero sí, tranquilo, yo les puedo compartir líneas de interés donde pueden entrar y revisar temáticas donde similares a la que estamos viendo y usted de pronto reforzar un poco más sobre eso. Pero lo que sí quiero que les quede claro es eso, que este ciclo es un poco más pesado, ¿sí? Exige más trabajo, ¿sí? Porque vamos a ver muchas tecnologías, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Entonces, aquí ya les toca un poco más de tiempo e inversión de ustedes a nivel de casa, ¿cierto? De tiempo libre. Aparte de eso, dedicar unas horas más de estudio, porque pues con las que ven en cada sesión, no les va a alcanzar para de pronto entender a totalidad. Entonces, va a tocar Profe, sentarse. Sí, señor, dígame. qué pena la interrupción. Y podría pedirle dos cositas. ¿Nos podría enviar de pronto las diapositivas? En la plataforma no las vi. No sé si nos podría ayudar con eso, pues como para ir reforzando lo que dice el compañero y recordar algunas cositas. De pronto información a lo que se refiere el compañero, de pronto algo que nos ayude. Por ejemplo, yo le vi en la clase pasada como una especie de bibliografía de qué significa, no sé, cada tipo de variable, un documento, etcétera, como un anexo. Y eso por un lado. Y segundo, pues escuché la que usted también da en universidad. No sé qué tan, si sería bueno, si lo tiene, si usted podría compartirnos una especie de talleres con ejercicios
no sé, programe esto, haga un programa que encuentre tantos números, así como para ir practicando y soltándonos un poquito, como usted mismo dijo en las clases, pues que esto va a ser, mejor dicho, de mucha práctica. Entonces serían esos dos. Primero, pues, repito, las presentaciones de estas clases, y segundo, de pronto, si tienen un taller de ejercicios que nosotros podamos como practicar, pues le agradeceríamos también como para reforzar ahí todo este tema, ¿no? Sí, claro, yo les dije a ustedes y les fui muy claro de que yo subo el material, tanto PPTs como anexos que tenga, ¿cierto? Entonces, el día de más tardar mañana estaré subiendo material de anexos de tanto PPT como si hago algún otro PDF, que es como el que siempre hago, trato de hacer detallado cuando hay mucho contenido, generas un PDF, ¿cierto? Y ese iba con un poco de información más específica a lo que se ha visto, ¿sí? Claro, eso se queda ahí y se sube en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Aparte de que todos los ejercicios de código también los subo apenas se termina cada sesión. Y trato de que esos ejercicios de código estén lo más comentarios posibles, ¿sí? Para que entienda qué se hizo en cada pedacito, ¿cierto? Y en cuanto a talleres, pues claro, yo puedo dejarles ejercicios, pero ejercicios les voy dejando apenas vayamos abarcando unidades o temas que ya veamos, porque no tiene mucho sentido dejarle, por ejemplo, ejercicios de temas que no hemos visto, ¿sí? Porque pues no van a entender qué es lo que estamos trabajando y pues se van a quedar ahí atrasados, ¿cierto? No sé de qué manera ustedes llevaban el curso anterior, pero la verdad, si lo llevamos a ese ritmo, no pudimos cumplir con lo que tenemos propuesto para el ciclo 2. Y ahí sí ya tocaría que ustedes se remitieran directamente a los directivos del programa, ¿cierto? Para ver qué se puede hacer ante eso. Porque ya como tal la malla está dispuesta y ellos no han querido hacer cambios sobre eso. Entonces, ese es el detalle. No, listo, Pues, profe, no perdamos más tiempo y démosle. Sí. creo que sigamos porque igual creo que ya no nos Sí, conviene. créalo que ya hemos hecho 2 reuniones hablando sobre ese tema y ha sido muy, muy complejo porque no hubo ajuste ante esa malla que se presentó, ¿sí? Que esa es la que está dispuesta por el ministerio, entonces que hay que cumplirla. Entonces ese es el detalle. Entonces ahí está el punto de por qué pronto ha sido un poco más duro el cambio entre el primer ciclo y el segundo, ¿cierto? Entonces ese es el problema. Bueno, vamos a continuar igualmente, como les comento, igualmente les estaré compartiendo más información para que pues podamos avanzar un poco y que ustedes también en su casa pues inviertan más tiempo de estudio para poder ampliar también los conocimientos que se van mirando dentro de cada sesión. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, bueno, veníamos entonces trabajando aquí una estructura de control que se llama Swift Case, ¿cierto? Y pues enfatizando, íbamos a hacer un pequeño ejemplo capturando los datos por teclado, pero bueno, recuerden que el día de ayer nosotros aprendimos a utilizar una clase que se llama Scanner, ¿sí? Esa clase Scanner es la que me hace o me permite capturar datos por teclado haciéndole similitud a la parte de Python que vieron, pues sería el print que ustedes, perdón, el input que ustedes utilizaban, el método nativo de Python que se llamaba input, ¿cierto? Pero allá no tenían que hacer algo como esto, importar una clase adicional para poder capturar datos por teclado, ¿cierto? Allá simplemente utilizaban la función input y ya con eso podían capturarlo, pero esto, como esto es Java, aquí sí necesita de una clase y necesita de una sintaxis estricta para poder declarar un objeto, que ya más adelante van a ver qué son esos objetos, ahorita en la unidad de programación orientada a objetos, que son dos semanas completas, van a tener bien el concepto de qué es un objeto, ¿cierto? Pero, de todas maneras, como no lo ven o no lo han entendido todavía ese concepto, porque no lo han visto, pues simplemente esta es una forma, ¿cierto?, de crear un objeto llamado teclado de tipo clase Scanner, ¿sí?
Y recordándoles por encima que era un pequeño objeto, era pues una variable donde voy a poder a través de esa variable instanciar múltiples métodos de la clase Scanner, ¿cierto? Si yo voy aquí a la clase Scanner y doy control y doy clic, veíamos que dentro de esa clase escrita por el core de Java íbamos a encontrar un montón de funciones por ahí más abajito, ¿cierto? Entre esos van a estar los nets in, los net float, todos esos métodos van a estar dentro de esta clase que tiene como 3000 líneas escritas, ¿cierto? Y que ese objeto me va a permitir acceder a cada método que tiene esa clase. Esa es la idea de importar una clase en un proyecto, ¿cierto? Y esa es la idea de crear un objeto de tipo clase Scanner, ¿sí? Poder acceder a través de esta variable a todos los métodos que tiene esa clase, ¿cierto? Bueno, voy aquí a definir unas variables, en este caso una variable para hacer un ejemplo con esa estructura, definición de variables. En esta zona voy a intentar definir las variables, voy a ir por acá, vamos a copiarnos esta línea, hacerlo más rápido, perfecto. Voy a definir una variable de tipo entero. Entonces, recordando el día de ayer, nosotros podíamos definir variables en Java, ¿cierto? Llamando primero el tipo de datos que le vamos a asignar, en este caso int, después a eso definir el nombre de la variable o el identificador de la variable, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, voy a llamar una variable que se llame número, que podíamos de una vez asignarle un valor, ¿cierto? Definirla y hacerle el proceso de asignación de valores, pero si no, pues simplemente podríamos solamente dejarla definida por si el valor iba a ser tomado después, ¿cierto? Cualquiera de esas dos maneras lo podemos hacer. También que podríamos, si eran variables del mismo tipo, definir varias variables separadas por comas en una misma línea, ¿sí? Y Java pues lo iba a soportar. Algo así como Python lo hace con el tema de múltiples variables también, de múltiple definición de variables, también se podía hacer allá, separado por comas, pero obviamente un poco más sencillo, ¿sí? Bueno, hasta este punto voy a utilizar una variable que se llame número para almacenar, pues un número que voy a pedir por teclado, ¿sí? Bueno, voy aquí a decirle entonces otro bloquecito por acá, donde voy a decirle que voy a capturar los datos por teclado. Por aquí, perfecto. Voy a capturar unos datos por teclado que puedo imprimir primero un mensaje para pedir ese dato, que teníamos un atajo que era escribir SOUT, ¿cierto? La palabra SOUT, S-O-U-T, y presionar tabulador. El DNS nos autocompletaba toda la línea para no escribirla por completo. Y aquí ya podía decir ingrese un número. Ingrese un número. Perfecto, un número entero. 3 puntos. Dejamos ahí un espacio. Y ahora sí, utilizaba la variable en la que quiero almacenar ese número. Entonces decía yo número va a ser igual. Y llamaba mi objeto de tipo teclado. Perdón, mi objeto de tipo escáner que se llama teclado. La variable donde tengo ese objeto. Y a través del punto yo podía entrar a los métodos que tiene esa clase, ¿cierto? Y se me extienden todos estos, que son un montón. Pero yo podía utilizar el método nets, en este caso un nets in, para tomar ese valor que va a ser de tipo entero. Que si por decir acá, no le digo que sea nets in, sino que sea, por ejemplo, nets line, para tomar una cadena, pues automáticamente el IDE me va a generar un error. ¿Y un error de qué? Si me paro encima de esa franja roja, voy a tener que un error de incompatibilidad de tipos, ¿cierto? Incompatibilidad de tipos, ¿cierto? Porque estoy tratando de meter en un string un entero. Y esa no es la idea. Entonces vamos a decirle nuevamente que es un nets in por aquí. Perfecto. Y en este caso ya estaría capturando ese dato por teclado dentro de una variable que se llama número, ¿sí? Hasta ahí lo estaría haciendo. Si ejecuto ese programa, recuerden que es en la parte superior, dándole clic aquí en el icono de play o presionando la tecla de función F6, ¿cierto? Si le doy clic ahí, tiene que empezar a ejecutarse la consola. Se demora un momentico porque acabé de abrir NetBeans. Vamos que se cargue, listo. Me va a pedir ingrese un número, voy a decir por ejemplo 10. Y hasta ahí finaliza mi programa porque no tengo nada más programado.
¿sí? No he hecho nada más. Simplemente capturé algo que ya hicimos ayer, capturar un dato por pantalla, asociarlo a una variable, o asignarlo a una variable, y ahora sí voy a mirar como tal esa estructura de control que se llama un suitcase, ¿cierto? Una estructura de control llamada suitcase, ¿cierto? Bueno, ¿cómo la utilizamos? Pues vamos a mirar aquí en código cómo se utilizaría. Por aquí otro bloquecito de estos, lo voy a decir por aquí, lógica de negocio, desarrollo del programa, como lo quieran llamar. Por acá, y por aquí voy a hacer mi suite case. Voy aquí a llamar esa estructura suite. Aquí le digo SWI, PC. Si le doy control espacio, él me autocompleta. Ahí tengo la palabra suite. Entonces, palabra reservada del lenguaje suite, debo llamarla. Después debo abrir y cerrar paréntesis. Y después debo abrir y cerrar llave. Entonces puedo abrir y cerrar llave de una vez, o simplemente abrir y dar un enter para que el IDE me ayude de una vez a cerrar la siguiente llave. Importante saber en dónde se cierra cada llave, ¿cierto? Ya entendieron eso de que aquí es un lenguaje tipado, y el lenguaje tipado pues no trabaja con indexación de código como lo hacía Python, ¿cierto? Aquí necesitamos darle unas instrucciones de cierre, ¿vale? Dentro de ese paréntesis va a ir ese valor que yo voy a evaluar, ¿cierto? Esa variable o esa expresión de variable donde contengo un valor que yo quiero evaluar en diferentes casos, ¿sí? Bueno, o sea que dentro de ese paréntesis yo ubicaría la variable número, ¿sí? Que es la que quiero evaluar. Saben que si doy clic derecho y utilizo la opción format, se me va a arreglar el código, ¿cierto? Entonces, la estructura, la sintaxis, ¿cómo es? Palabra suite, SWI, TSH, abro y cierro paréntesis, dentro de los paréntesis va a ir la expresión a evaluar, ¿cierto? La expresión a condicionar, en este caso, mi variable número, abro y cierro llaves. Ahora sí, dentro de esa estructura voy a tener algo que se llaman los case, ¿sí? Los casos de evaluación, ¿sí? Los casos de evaluación. Esos case pueden ser valores enteros, numéricos, o pueden ser cadenas, ¿cierto? O puedo llegar a tener también múltiples case, ¿cierto? Si yo quisiera llegar a hacerlo, pero vamos a mirar el caso más sencillo, case, y le voy a decir que cuando ese número sea 1, entonces me haga algo. Entonces, este es el valor. Después de la expresión case va a ir el valor que quiero evaluar. En este caso, el valor es 1. Si fuera una cadena, entonces estaría en doble comillas, ¿cierto? Pero en este caso es un entero que quiero evaluar. El valor es 1. Y con 2 puntos, con el símbolo de 2 puntos, ya quiere decir que si doy enter, ¿sí? Ya se me ubica diferente la tabulación de ese código dentro de ese case. Quiere decir que voy a hacer un pedazo de código, voy a ejecutar un pedazo de código dentro de ese case, ¿cierto? Dentro de ese case. ¿Y qué voy a decirle? Cuando sea 1, voy a declararme una variable que se llame, por ejemplo, número de texto, por decirlo así, ¿sí? Obviamente esa variable tiene que estar definida por aquí. Voy a decirle que es de tipo string, la voy a llamar número, texto, punto y coma, ¿sí? Y aquí ahora sí la voy a utilizar, mi variable número texto, por acá, y le voy a decir que cuando sea 1, entonces me escriba ese número, igual, en doble comillas, me escriba ese número en texto, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aquí número 1, punto y coma. Tendría mi primer case de evaluación, mi primer caso, ¿cierto? Estoy evaluando la variable número, que es donde estoy guardando el valor por teclado que estoy digitando, ¿cierto? La variable número. Perfecto. Ahora sí, si tengo esa variable número, tengo mi primer caso de evaluación, lo tengo aquí, case 1. Cuando sea case 1, mi variable en texto va a decir número 1. Bueno, cada case tiene un punto de finalización, y esta expresión ustedes la conocen, ¿cierto? Por aquí, ¿se acuerdan de esta expresión?
el BRIAT. ¿Sí recuerdan Sí, eso? señor. Bueno, pues aquí sirve Sí, para señor. lo mismo en lo que ustedes pensaron. Aquí sirve para lo mismo en lo que ustedes la utilizaron allá con Python, ¿cierto? Que era finalizar, en ese caso allá era finalizar un ciclo en cierto punto, ¿cierto? Pues aquí también va a servir para lo mismo, va a finalizar un case, ¿cierto? O sea que si él llega, ingresa y encuentra que es 1, hace la ejecución de código que le está pidiendo, que es crear una variable y asignarle un valor, y si ya no necesita hacer nada más para ese case, lo finalizamos con un BRIAT, ¿cierto? Punto y coma al final. Recuerden, toda expresión en Java finaliza con punto y coma al final, ¿cierto? Con punto y coma al final. Si ustedes ven, esto es igualito lo que están haciendo con Java. La sintaxis es muy parecida en muchas estructuras a un lenguaje que se llama PHP, ¿sí? Entonces, cuando vean de pronto o tengan oportunidad de aprender ese lenguaje, van a ver que muchas de las estructuras son iguales, tal cual. La sintaxis es muy parecida en algunas cosas, ¿cierto? Bueno, si necesito evaluar más casos, pues simplemente creo otro case. Ahora le voy a decir que cuando ese número sea igual a 2, ¿cierto? Haga algo, pues haga qué, él va a decirle que la variable número texto, control espacio, para que les ayude a autocompletar, va a ser igual a quién. Ahora entonces a un mensaje, a una cadena que dice número 2, ¿cierto? Y así sucesivamente, si necesito hacer más casos, finalizo mi caso acá con la expresión. Acostúmbrense a utilizar mucho el control espacio para que les ayude a autocompletar, ¿cierto? Y sea más rápido escribir código. Por ejemplo, entonces cuando sea el caso 3, punto y coma, desde 2 puntos, el número, control espacio, esto va a ser igual a número 3, por ejemplo, ¿cierto? Acabo, se me quedó aquí un punto y coma sin colocar, y de una vez me marca error, ¿cierto? Finalizo la línea, por aquí. Lo mismo hago entonces para crearme un caso 4. Defino la variable número, esto ahora va a valer igual 4, y finalizo ese caso también. ¿Qué va a pasar si cuando yo digite un número ninguno de estos casos cumple? ¿Sí? Pues yo voy a poder definir una expresión, ¿cierto?, que se llama default o un caso. Aquí realmente es un caso, ¿sí? Se llama default, ¿sí? Realmente es un caso. Default. ¿Y qué va a pasar con ese default? Entonces, si nada de lo anterior se cumplió, o sea que cuando número 1 vino a condicionarse en los diferentes casos, no es ni 1, ni es 2, ni es 3, ni es 4, ¿cierto? Como ninguno de esos casos se cumplió, entonces se va a hacer uno por defecto. Este es el que se va a ejecutar, ¿sí? Este por defecto. O sea, este por defecto, por ejemplo, yo podría tener algo que diga número texto, va a ser igual. Una cadena que diga, por ejemplo, caso no encontrado, ¿sí? Punto y coma. Y con esto ahorraría o solucionaría ese problema de que si bien evalúa y no encuentra ninguno de los casos, pues siempre va a ser este por default, ¿sí? Ese por default. ¿Es importante tenerlo? Sí, claro. Dependiendo de lo que estemos haciendo, normalmente es bueno tener un default para que no genere de pronto un error, si de pronto no consiguió lo que necesitaba, ¿cierto? Al menos haga alguna cosa por defecto. En este caso, simplemente un ejercicio muy básico, de donde evalúa qué número digite en unas posibles 4 opciones, ¿sí? Y en 5 opciones diría, porque hay un default también, que actúa como un caso, ¿cierto? Pero si en esas 4 opciones no hay ningún valor que coincida, pues por defecto vamos a realizar esto. O sea que, si ustedes vieron, esto también se puede hacer con if, ¿cierto? Pero serían bastantes if allá para hacer algo muy similar. Y con el case podemos que quede un poco más organizado ese código, ¿cierto? Bueno, entonces, si él viene y evalúa, define la variable, le coloca un valor a esa variable,
Pues de último, quiero que imprima ese valor que acabo de evaluar. Bueno, pues por fuera de ese switch voy a imprimir lo que vale realmente la variable número texto. ¿Sí? Voy a decirle show tabulador y le voy a decir número texto. Acá número texto va a ser igual y voy a concatenar mi variable número texto. Por aquí, ahí tendría esa impresión. ¿Sí? Daniel, ¿quieres decir algo? Cuéntanos. Sí, señor, una pregunta. ¿Ese caso por defecto no debe llevar un break también? Es opcional, ¿sí? Es ¿No es opcional. necesario? No es necesario. Si lo quieres, lo puedes colocar, pero es opcional, ¿sí? Ok, Es opcional, gracias. ¿vale? Esa era la Bueno, duda, gracias. perfecto, Profe, una pregunta, qué pena. Profe, ¿sí? siempre que vayamos a utilizar, por ejemplo, en este caso como switch u otro método, siempre debemos poner los corchetes, siempre los debemos utilizar. ¿Corchetes? ¿Dónde? ¿Cuáles corchetes? Bueno, corchetes o no sé, Las llaves. eso, las ¿Cuáles? llaves. ¿Estas? No, sí, esas de abajito, esas sí, señor. Sí, sí, claro, ¿Siempre, siempre? es un estándar de la sintaxis, sí, claro. Si yo dejo esto sin la llave, pues él me va a generar un error de sintaxis. Mire, de una vez, no saben dónde cierra esa estructura, ¿sí? Ahí ya me está diciendo de que tengo un problema con algún cierre y alguna posible llave, ¿cierto? Entonces, siempre debe ir ese cierre. Por eso les digo aquí, como es un lenguaje muy tipado, entonces estos elementos, y tienen que tener muy claro entre qué es un corchete y una llave, ¿sí? No se pueden equivocar en eso, ¿cierto? Porque una llave es muy diferente a lo que hace el uso de un corchete, ¿sí? Cuando utilizamos corchete, normalmente estamos indicando que estamos trabajando con arreglos, ya sean arreglos sencillos o arreglos multidimensionales, que traducido eso a Python son listas. ¿Sí recuerdan que vieron eso? Señor. Sí, Bueno, señor. Sí. Sí, esa es señor. la equivalencia. Aquí ya en Java no se maneja el concepto de listas, no se maneja el concepto de tuplas. Bueno, de tuplas sí posiblemente se le dice tuplas, pero no se maneja el concepto de diccionarios, ¿sí? Para nosotros aquí las listas son arreglos, arreglos normales o arreglos multidimensionales, o si ya es un arreglo más complejo, matrices, que son arreglos dentro de arreglos, ¿cierto? Que vendrían siendo algo parecido a los diccionarios, bueno, no a los diccionarios. A los diccionarios, aquí hay unas colecciones de datos que se llaman MAT, ¿sí? Que es ese tema de diccionarios que para realmente los diccionarios para ustedes eran unos arreglos también, pero asociativos, que ya no tenían un index, sino tenían una clave o campo, ¿cierto? Pues aquí todo eso funciona, lo que pasa es que es un poco diferente, ¿sí? Todo eso sirve tal cual, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo tengo este programa y lo ejecuto, lo primero que va a hacer es pedirme un número. Si yo digito, por ejemplo, el 1, pues perfecto, mire, entró por el case 1 que tenemos acá en el código, entró el case 1 y efectivamente me dijo que el número en texto es número 1, ¿sí? Perfecto. Si vuelvo y lo ejecuto, entro, por ejemplo, a un valor 2. Ahí tenemos número 2, ¿cierto? Pero si vuelvo y lo ejecuto por aquí y coloco un valor de los que no está contemplado, ¿cierto? Pues se va a ejecutar automáticamente el caso por defecto. Estos switches son muy cómodos para trabajar cuando hay múltiples evaluaciones, ¿sí? Cuando hay mucho código que hay que estar condicionando, entonces me va a servir para organizar de una manera más fácil esa información, ¿sí? En este caso, pues ver a nivel de programador también, mucho más fácil ese detalle, ¿cierto? Ese detalle. Bueno, en cada condición o en cada case yo puedo también tener múltiples condiciones a la vez, ¿sí? O sea, que podría condicionar no solamente un valor, por ejemplo, yo podría tener condicionando que si es case 1, case 2, case 3 a la vez, ¿cierto? Me haga algo, ¿sí? Me muestre algo, también lo puedo hacer. ¿Cómo lo haría? Bueno, voy a realizarme por aquí un nuevo paquete, un nuevo proyectico, lo voy a llamar 08, raya al piso, voy a decirle aquí ejercicio,
TSH case. ¿Listo? Cojo este nombre. Lo único que estoy haciendo es que esto está mal, pero lo hago para que les quede las carpetas con los numeritos en el orden que hemos ido mirando los temas, ¿sí? Entonces, por eso hago este ajuste, venir aquí. Lo primero que me crea antes del punto que ustedes ven hasta acá es el nombre del paquete de la clase. Entonces, como hay un número, él intenta ponerle un pedacito de palabra ahí antes de que sea un número, porque eso sería un error, ¿cierto? Por eso lo pone, pero yo no quiero que le voy a quitar ese pedazo y que me deje solamente este nombre para el paquete, pero que la clase no me la vaya a llamar main, sino me la llame, por ejemplo, ejercicio suite case. Por eso hago este reemplazo aquí a mano, para que me genere una vez el archivo como quiero, ¿sí? Hoy le digo aquí finalizar. Perfecto, ya me creó la nueva clase con el nombre del paquete tal cual como quise, con el nombre de la clase tal cual como quiero, ¿cierto? Que así es como debería estar definida esa clase. Ya vamos a ver ese tema de clases. Y bueno, pues aquí voy a hacer un ejercicio muy similar. Entonces voy a traerme por aquí pedacitos de código, creación de este objeto. Siempre vamos a tener que crear primero el objeto de tipo escáner. ¿Sí? Mire, de una vez nos dice que no ha importado la clase java.util.scanner. Este IDE es muy bueno, ¿sí? Realmente es uno de los IDEs que me gusta trabajar más, ¿cierto? Es bastante completo en cuanto a cosas como esas, de ayudarle a uno a codificar. Hay otros IDEs que son más complejos y que demoran más el trabajo de codificar, ¿cierto? Voy a definir también unas variables. Me voy a llevar por aquí este ejemplito para ahorrarme tiempo de codificación, pero no voy a tener por aquí una variable llamada número, sino la voy a llamar, por ejemplo, mes, ¿sí? Y voy a tener una variable de tipo cadena, pero la voy a llamar, por ejemplo, estación, estación refiriéndome a la estación del año, ¿cierto? Si es primavera, invierno, verano, otoño. Bueno, vamos a dejarla por acá. ¿Qué más nos puede servir de lo que estábamos trabajando? Capturar el dato por teclado. Esto funciona tal cual, ¿cierto? O sea que si yo lo paso aquí, tengo que capturar datos por teclado, ingrese. Ahora voy a decirle, es un número de mes del año, ¿cierto? Un número de mes del año. Perfecto. Y voy a guardar aquí en mi variable mes. Entonces copio por aquí, la reemplazo. Y ese número tiene que ser entero. Hasta ahí va todo igual, tal cual. Esto siempre lo vamos a necesitar, clase scanner, ¿cierto? Hacer ese objeto, crear ese objeto de tipo clase scanner llamado teclado, definir mis variables y después capturar, empezar a capturar los datos. Si son muchos, pues obviamente tendrás este bloque más grande, repitiendo varias veces estas mismas dos líneas, ¿cierto? En este caso tenemos un solo dato. Bueno, miren mi bloquecito aquí, de desarrollar la lógica del ejercicio, la lógica del negocio, tal cual como se hace en la parte enterprise. Perfecto. Entonces, como les decía, puedo utilizar ese mismo switch. Voy a volver a hacer la repetición de la sintaxis, SWITCH, palabra reserva de lenguaje, ¿cierto? Abro y cierro paréntesis, abro llave, doy enter para que me ayude a cerrar la llave también, y dentro de los paréntesis va a ir la variable que voy a evaluar, ¿cierto? En este caso, la variable mes. Ahí es donde contengo eso. Clic derecho, format, para que se me acomode el código de mejor manera, ¿cierto? Y como les dije, podemos tener varios cases evaluando un mismo valor en una misma línea, ¿cierto? De esa manera podría cumplir varias condiciones a la vez, o ser varias veces evaluado ese caso. Por ejemplo, yo podría tener aquí un case y decirle que cuando sea el mes 1, ¿cierto? 2 puntos, y puedo tener otro case seguido, ¿cierto? Y cuando sea el mes 2, perdón, case 2, 2 puntos, y cuando sea el mes, perdón, el mes 3, el mes 12, por ejemplo aquí, 2 puntos,
cuando este valor de esta variable sea o 1, o 2, o 12, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tener acá una variable que se llama estación, que ya la declaré antes. Iba a decir que la estación que estamos viviendo en ese momento es invierno, por ejemplo, ¿cierto? El mes es enero, febrero o diciembre, voy a tener una estación de invierno, por ejemplo, ¿cierto? Y en una sola línea realicé varios casos de evaluación, ¿sí? En una sola línea. Bueno, finalizo aquí con la expresión, ¿cierto? Ese caso, y puedo seguir comparando los demás casos. Vengo por acá, y puedo tener case, lo mismo que cuando sea 3, espacio 3, Profe, 2 qué puntos. pena, una Señor, pregunta. En sí, vez de cuénteme. case 1, ¿se podría llamar case enero o no? También lo puedes hacer con cadenas, ¿sí? Por Ok. ejemplo, entonces ya no pides un número entero, sino pides una cadena por teclado, ¿cierto? Y obviamente ya sabes que si es una cadena, pues va a ir dentro de dobles comillas el valor, ¿sí? Para ser evaluado. Funciona igual en las cadenas, ¿vale? Entonces lo mismo, case 3, case 4, Gracias. ¿vale? Perfecto. Y case, por ejemplo, 5, 2 puntos. Y hago lo mismo, que cuando sea alguno de estos valores, pues yo voy a decirle aquí estación, va a ser igual a un valor, en este caso, voy a decir que es primavera, por ejemplo. Finalizo mi case, importante siempre finalizarlo, porque si no voy a tener un error de sintaxis, ¿cierto? Por aquí, armo otro caso, y le voy a decir que cuando el caso sea 6, cuando el caso sea 7, cuando el caso sea 8, voy a tener otra, es la variable de estación, caso verano, y lo mismo cuando el caso sea 9, cuando el caso sea 10, y así completar los meses del año, y cuando el caso sea 11. Pero bueno, la lógica del ejercicio puede ser cualquiera, ¿cierto? Puedo llegar a comparar hasta otras cosas si quiero. La idea es que pueda ver usted de que lo puede utilizar, voy a decir, otoño, ¿cierto? Que puede en algún momento llegar a utilizar varios cases de evaluación en una misma expresión, en una misma línea, ¿cierto? En el mismo caso estaríamos haciendo varios, ¿sí? Y si no quiero colocar default, no es obligatorio, ¿cierto? Si yo quiero colocar un valor por default, lo coloco, si no, no es obligatorio, ¿cierto? En este caso, si quiere, yo podría dejar esto así tal cual y fijarme, si usted se para en esta llavecita de final, mire que de una vez nos indica cuál es la llave de apertura, ¿cierto? Entonces, y si el código estuviese de pronto muy lejos, mire que en la parte superior nos aparece un recuadro, ¿sí lo ven? Donde dice en dónde inicia, ¿cierto? Sí, porque si no alcanzo a ver en este caso, como la línea está acá, se me aparece aquí un recuadro donde me dice qué es lo que está cerrando esa llave, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, con los cierres de los elementos. Y si no estoy seguro de cuántos tabuladores debo darle a la indentación, por ejemplo, esto está así, igual él va a funcionar, no tienen problema. Pero pues obviamente a ojo de programador va a ser más complicado entender ese código, ¿cierto? Entonces clic derecho, opción Format o la combinación de teclas en el teclado Alt Shift F, como lo quieran utilizar. En este caso intentó intentarnos que todo como si fuera vertical, ¿sí? También funciona, pero bueno, dejémoslo nuevamente como lo teníamos, por aquí, a lo horizontal, queda un poco más claro. Vale, entonces, esto es la misma lógica, la misma estructura, lo que pasa es que vamos a evaluar varias cosas a la vez. Por aquí, voy a decirle que imprimo, más que por aquí, dejémoslo, bueno, sí, dejémoslo por aquí, opción de variable por teclado, por pantalla, perdón, ¿cierto? Que es el mismo print que ustedes utilizaban tal cual, pero aquí pues con una variación de que es una south, tabulador,
una expresión un poquito más larga, ¿cierto? Estación va a ser igual, y concateno mi variable estación, donde está el valor, ¿sí? Bueno, ¿qué nos quedó por aquí? Nos está marcando un error. Vamos a mirar. No se ha inicializado. Ah, bueno, listo, Ya se lo sí. pasó. Vale, vamos a inicializarla entonces por aquí. Por ejemplo, aquí arriba le voy a colocar un valor por defecto. Por ejemplo, un desconocida. ¿Listo? Para que no me diga que no la he inicializado. Tiene razón porque todavía no he entrado a ningún caso y todavía no la he definido por ningún lado, ¿sí? Entonces le digo acá por defecto un valor, o si no quisiera tener ese valor por defecto, puedo dejarla también con doble comillas que indica que esa variable se inicializa en vacío, ¿cierto? Pero en este caso puedo tener este valor por defecto, no hay problema. Perfecto, aquí ya tengo la impresión, estoy aquí en la evaluación de mi variable, y si yo ingreso entonces, le digo que el mes del año es, por ejemplo, 4, me va a decir que es primavera, ¿sí? Evaluó 3, no era 3, pero si es 4, ah, bueno, entonces entre por este bloque y ejecute estas instrucciones. Eso es lo que va a hacer, ¿cierto? Si vuelvo y ejecuto por acá y le digo que es 10, perdón, por aquí que es 10, me va a decir que otoño, efectivamente por aquí está 9, 10 o 11, ¿cierto? Entonces se encontró, ¿no es 9? No, ya evaluó todas las demás, ¿no? Obviamente ya evaluó caso 1, caso 2, caso 3, ninguna coincidió, saltó el código, caso Profe, 3, ya no caso tengo 4, caso pantalla. 5. No vemos la ahora sí. Listo. Perfecto, ¿ya ven la pantalla? Sí, sí. Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Entonces, hizo lo que les comentaba, entonces vino, evaluó, si no se cumplió en caso 1, ni caso 2, ni caso 12, pues salta ese case, pasa al siguiente, lo mismo, si no se cumple en ninguno de estos tres, no hace nada de esto, ¿cierto? O sea, no ingresa ese case hasta encontrar el valor. En este caso lo encontró por acá, es el 10. Ah, bueno, entonces sí hice lo que está dentro de la expresión case y la expresión de punto de finalización, ¿cierto? Eso es lo que estaría diciendo que tiene que hacer, ¿vale? Bueno, una expresión, una estructura sencilla, no es tan compleja de comprender, que puede llegar a extenderse más, sí, inclusive puede llegar a tener switch anidados si yo quiero, ¿cierto? O sea, en cada caso puedo llegar a tener otro switch interno en cada caso, ¿sí? Y así hasta donde lo quiera complicar o hasta donde requiera mi lógica de programa poder llegar hasta ese punto. Sí, Franklin, cuéntanos. Profe, una pregunta. Por ejemplo, para Java siempre se debe publicar, por ejemplo, caso 1, caso 2, caso 12, o se puede colocar de manera de intervalo, por ejemplo, del 1 al 4, para no colocar También se caso puede, 1, caso 2, caso 3. también se pueden llegar a hacer ese tipo de comparaciones lógicas, ¿sí? O en este caso, comparar con otro valor, también se podría llegar a hacer, ¿sí? Sin problema, lo pueden trabajar. En estos casos lo soporta, pero si ya usted de pronto va a hacer varias expresiones y le genera algún inconveniente la estructura, pues ya no utiliza un switch, sino ya utiliza el concepto de el if. ¿Se acuerdan del el if? Sí, señor. Sí, bueno, en este caso no es un el if, en este caso se llama else if, la expresión, pero la lógica es igual, ¿sí? También lo podría hacer, no tendría ningún problema de poderlo aplicar. Pero para ese caso de comparaciones lógicas es más viable un else if, en este caso, en el caso de Python, un el if, ¿sí? Que sería un if, pero no anidado, sino en forma de escalera, ¿cierto? En forma de escalera, if, condiciono, else if, vuelvo a condicionar, else if, vuelvo a condicionar, else if y vuelvo a condicionar hasta que pronto ya no quiera seguir condicionando y tenga un valor por defecto y finalice con un else, ¿cierto? Lo puedo hacer también sin problema. A medida que vamos avanzando, pues vamos a ir haciendo cosas
ciertos ejercicios que nos van a obligar a utilizar muchas de las estructuras que conocemos. Por eso ahorita no se preocupen, las van conociendo, las van entendiendo, pero poco a poco, dependiendo de lo que vayamos haciendo, es donde se van a aplicar ciertas o no, unas u otras, ¿sí? Poco a poco lo vamos a hacer. Vale. Bueno, esta había quedado pendiente el día de ayer. Entonces vamos a mirar por acá. Por aquí. Tengo un suitcase. Por ahí les apunto un pantallazo. Obviamente va un archivo que va más definido. Esto simplemente es una guía. Bueno, dentro de esas estructuras de control, ustedes conocieron allá también algo que se llama los ciclos. ¿Cierto? ¿Recuerdan el tema de los ciclos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, eso tal cual se aplica acá. ¿Sí? Tal cual se aplica acá. Tenemos un ciclo while, tenemos un ciclo do while, ¿cierto? Y tenemos un ciclo for por aquí, y hay otro por ahí que se utiliza para otras cosas, que más adelante lo miraremos cuando estemos viendo objetos. Por el momento, esos tres. De esos tres que nombré, ustedes realmente en Python utilizaron solamente un while, ¿cierto? Y utilizaron solamente un for, ¿sí? ¿Que cómo funcionaba el while? Bueno, pues sencillo, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba el while? Tenía una condición, ¿cierto? Si esa condición se revisaba y no se cumplía, ¿qué pasaba con el ciclo? De una vez automáticamente se rompía el ciclo, finalizaba, ¿cierto? Pero si se cumplía, se iba a seguir ejecutando. ¿Que sabíamos cuántas veces se iba a ejecutar ese ciclo? Si ustedes lo sabían. No. No, ¿cierto? No lo sabían, ¿cierto? Y no lo sabían, ¿por qué? Porque simplemente era un ciclo que se va a dejar de cumplir o de ejecutar hasta que la condición no se cumpla, ¿cierto? Hasta que aquí donde dice while condition sea false, ¿sí? Por eso, esos ciclos no sabemos cuándo se dejan de ejecutar, ¿sí? Por eso, discerníamos o tratábamos de entender, ¿cierto? Cuándo utilizábamos un ciclo for y cuándo utilizábamos un ciclo while, ¿cierto? Normalmente cuando yo utilizaba un ciclo for era porque sabía la cantidad de veces que se iba a repetir. De antemano yo ya sabía cuántas veces se va a repetir, ¿cierto? Pero con los while no lo sé, es indefinido, ¿cierto? No lo puedo saber. No lo puedo saber porque si lo utilice es hasta que él deje de iterarse cuando deje de cumplir la condición. O sea que puede haber hecho una ejecución, 2 ejecuciones, 1000 ejecuciones, 50 ejecuciones, eso no lo sé. Por un ciclo for yo lo sé más a fondo, ¿cierto? Bueno, pues tenemos ese ciclo while que funciona muy sencillo hasta que se deje de qué, perdón, por aquí, hasta que se deje de ejecutar, perdón, hasta que se deje cumplir la condición, no se va a seguir ejecutando, ¿cierto? Se va a romper ese ciclo como lo hacíamos allá en Python. Por eso les digo, señores, de pronto ustedes están un poco asustados por la velocidad a la que se está manejando este ciclo, ¿cierto? Pero si ustedes notan, todo lo que hemos tratado hasta el momento es un repaso, ¿sí? Un repaso con una sintaxis un poco más estricta, pero si usted se siente y lo analiza, va a mirar que es tal cual lo que aprendió en Python, ¿cierto? Hoy hemos mirado algo diferente. ¿Qué hemos mirado de pronto diferente? no señor. ¿Cierto? Entonces, por eso de pronto, tal vez ese fue ese enfoque, ese segundo ciclo, más contenido, porque se asumían que ustedes ya venían con unas bases y que pues que en este pedazo no íbamos a enfatizar tanto. Por eso, en la semana 2 y 3 sí hay una extensión de ese solo contenido que se llama programación orientada a objetos. Ahí sí quieren enfatizar bastante, ¿cierto? Enfatizar bastante porque realmente ese es el objetivo de este ciclo, que usted aprenda a programar basado en orientado a objetos, ¿sí? Por eso hay 2 semanas solamente para ese tema, programación orientada a objetos, ¿sí? Ese es como el objetivo del curso, realmente. Más que de pronto volver a repasar sintaxis básica o entender estructuras básicas que muy seguramente más de uno de los que están acá las han entendido
igual, y vienen haciendo en su mente la equivalencia. Ah, ya no utilizaba llaves, ¿sí? Ah, ya lo hacía de tal manera. Ah, esta expresión es lo mismo que un print, y es muy buen ejercicio hacer eso, ¿sí? Cada vez que usted ve algo, es muy buen ejercicio buscar la equivalencia en su otro lenguaje, y por eso yo trato de decirles, cada vez que miramos una línea, ah, esto era como en la función tal que se hacía en Python, ¿sí? Para que su cerebro se vaya mecanizando, ¿sí? De paso, no olvide lo que ya vio y de paso aprenda lo que está mirando, ¿cierto? Ah, bueno, pues ¿cómo establecemos ese ciclo acá? Pues vamos a mirarlo. ¿Cómo se establece? ¿Cómo la sintaxis de un ciclo while aquí en Java? Que la verdad es bastante sencillo, no tiene tampoco mucha complejidad. Le voy a decir 09, voy a decir por aquí ciclo while, ¿sí? Yo voy a hacer el mismo tratamiento, quito el pedacito de acá, la clase main, no quiero que se llame main, sino quiero que se llame ciclo while. Lo único que hago es aquí un pequeño tratamiento nada más de nombres, de resto sigue igual. Y le digo finalizar. Perfecto, me acaba de crear mi nuevo proyecto. Vengo aquí, quito aquí este comentario y listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar cómo funciona. Un comentario. Acá, ciclo while. Perfecto. Lo tenemos y vamos a mirarlo cómo funciona. Perfecto. Bueno, entonces, ese ciclo while, allá normalmente ustedes utilizaban un contador. Pues aquí pasa lo mismo, no cambia. O sea que yo voy a tener una variable, voy a establecerme una variable de tipo entero y la voy a llamar contador, tal cual, ¿cierto? Contador, tal cual como ustedes la utilizaban allá. Y le voy a decir que es igual a 0 inicialmente, ¿cierto? Tal cual. Vengo aquí. La sintaxis de declarar un ciclo while aquí en Java es llamar la palabra while reservada del sistema, en este caso el lenguaje while, ¿cierto? Abro y cierro paréntesis, hasta ahí va muy parecido a lo que hacían con Python. Abro la llave, ese es el único como cambio que tiene, doy enter, y esa sería la sintaxis de establecer un ciclo while, ¿sí? Dentro de los paréntesis voy a establecer mis condiciones, ¿cierto? O mi condición que va a evaluar ese ciclo. Por ejemplo, aquí le voy a decir que contador sea menor que 3. Que contador sea menor que 3. Bueno, voy a decirle que por dentro de ese ciclo me imprima lo que va valiendo contador cada vez que itere. Sencillo. Entonces, south, tabulador, voy a llamar aquí contador, va a ser igual. Aquí concateno por aquí la variable que se llama contador. ¿Listo? Como aquí, tal cual, incrementamos ese contador cada vez que ejecutábamos el código que queríamos si se cumplía esa condición. O sea que él va a venir aquí por primera vez, que el contador ¿cuánto va a valer? 0, ¿cierto? Cuando viene la primera iteración dice que el contador es menor que 3, sí, claro. O sea que esto es un true, es verdadero. Como es verdadero, pues hace esto que esté dentro de las llaves, ¿sí? Después de que imprima ese mensaje en pantalla, pues le voy a decir tal cual, contador va a ser incrementado en una unidad, o sea, más, ¿sí? Vamos a incrementarlo, operador de incremento, ¿sí recuerdan ese operador? ¿O cómo lo utilizaban? Usábamos más igual Es o largo. igual a más tanto. Bueno, también pueden hacerlo, contador es igual a contador más 1, ¿cierto? Si lo entiende así, más fácil, da lo mismo. Contador igual a contador más 1 o contador más, ¿sí? Más significa que va a incrementar de a una unidad. Entonces, cualquiera de las dos maneras lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, hasta ahí la lógica es igual, funciona igual, no tiene ninguna variación, no es muy diferente a lo que ya vieron con Python, no cambia mucho, ¿cierto? O sea que va a dejar de iterar cuando este contador sea 3. Si es 3, ¿3 es menor que 3? No, ¿cierto? Como no No, es
no cumple la condición, pues va a ser un false, va a romper ese ciclo y no va a hacer nada más. O sea que en teoría, si yo ejecuto este pedacito de código que tengo en pantalla, me imprimió cuando vale 0 contador, me imprimió cuando vale 1 contador, me imprimió cuando vale 2 contador, ¿cierto? Pero ya cuando vale 3, finalizó el ciclo. ¿Funciona igual? Sí, señores, igual, no cambia. ¿Sí? La lógica es igual, lo único que cambió es tal cual par de expresiones de sintaxis, ¿cierto? Pero es igual. Buena práctica. ¿Ustedes quieren hacer ejercicio, señores? Sí, claro, profe. Bueno, Sí, la llevo ustedes práctica. tienen una práctica bastante interesante. Creo que durante el transcurso del ciclo ustedes vieron un par de ejercicios, vieron inclusive unos retos, ¿sí? No sé cómo trabajaron los retos. Una muy buena práctica de aprender otro lenguaje es empezar a migrar ese código que está hecho en Python a pasarlo a expresiones como estas en Java, ¿sí? Y lo pueden ir haciendo, cogen un ejercicio y van pasando eso mismo a un lenguaje Java, ¿cierto? Porque va a funcionar igual y es una muy buena práctica para coger experiencia en codificar, ¿sí? Va a ser igualitico, la lógica va a ser la misma. Lo único es que algunos estructuras pues van a cambiar un poco la sintaxis. Para eso es una muy buena práctica. No sé si ustedes en los retos que hicieron ¿qué? ¿5 retos diferentes o era un reto incremental? ¿Cómo trabajaron? Cinco retos, 5 profe. diferentes. Bueno, Diferentes. esa fue la forma en la que el formador que tuvieron visionó eso, ¿cierto? En mi caso yo no hice eso, yo hice un reto incremental, o sea que de que iniciaron hasta que finalizaron tenían que ver con una misma temática, ¿sí? Por ejemplo, algunos de mis estudiantes o de los cursos tuvieron un reto de facturación, ¿cierto? Crear facturas, ingresar productos en esas facturas, ¿sí? Y empezaron desde lo que se vio desde la primera semana y semana a semana era el mismo reto, pero con uso de nuevas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, si en la semana 2 utilizaron solamente variables y acumulaciones y ciclos, pues en la semana 3 ya no utilizaban solamente variables, acumulaciones y ciclos, sino también ya utilizaban colecciones de datos para guardar esos datos y después sacar esos datos y procesarlos. Y así se incrementó ese reto hasta llegar al nivel de archivos, ¿sí? Hasta llegar al nivel de archivos que ese mismo reto ya no lo hacían guardando en diccionarios, ni en tuplas, ni en listas dentro de listas, sino lo hacían era guardando en archivos esos valores o leyendo desde un archivo los valores necesarios para no pedirlos por teclado, ¿cierto? Procesar esos valores y en últimas hacer todo lo que requería el ejercicio y en últimas exportar eso si quería esos resultados a otro archivo tipo TXT, tipo CSV o algún archivo tipo JSON. No sé qué tipo de archivos vieron ustedes. ¿Qué tipo de archivos les mostraron? Texto y JSON. Bueno, Mismo que ya, usted dijo, TXT, CSV, bueno, CSV no, pero prácticamente es lo mismo que el TXT y JSON. bueno, entonces eso es una muy buena forma también de aprender, ir haciendo un mismo proyecto incremental, ¿cierto? Es una muy buena alternativa, ¿cierto? Porque te hace mirar de múltiples puntos de vista cómo desarrollar un ejercicio a medida que vas aprendiendo nuevos conceptos, nuevas estructuras y poderlas implementar, ¿sí? Bueno, vamos a mirar aquí cómo trabajamos. Si quieren, lo podemos seguir trabajando a la lógica como yo vengo. O si ustedes quieren un reto diferente en cada reto, pues ya es cosa de ustedes también, ¿cierto? Pero les recomendaría que fuese incremental. De esa manera ustedes se dan cuenta de cuántas de diversas maneras se puede solucionar el mismo o los mismos requerimientos de ese reto, ¿cierto? Bueno, tenemos otro ciclo, si lo vieron sencillo de utilizar, ya lo estaremos utilizando ahorita más adelante en la unidad de arreglos, créanlo que sí, vamos a utilizarlo bastante. Por el momento es repasar esa sintaxis de que así se utiliza un while, perfecto, muy sencillo. Entonces también tengo otro por aquí que ustedes en Python no se aplica porque no existe, ¿cierto? Allá no aparece un do while, pero es una variación de ese while, no es algo muy diferente, ¿sí?
Pues ese do while lo único que tiene de extraño es que primero hace algo, ¿cierto? Ejecuta un pedazo de código, un bloque de código, y después condiciona. Y va a pasar lo mismo. Se va a dejar de condicionar hasta cuando la condición ya no se cumpla, o sea, se va a romper en ese momento ese ciclo. Pero si la condición no se cumplió nunca, al menos una única vez va a ejecutar este bloque de código que tenemos acá, ¿cierto? Por eso se dice que el do while al menos va a ejecutar una vez ese código que nosotros tenemos. ¿Que cuando lo utilizamos, profe? Pues, hermano, cuando usted necesite ejecutar algo que al menos se ejecute una vez, así no se cumplan las condiciones, ¿sí? Esa es la lógica, ¿cierto? Y normalmente eso pasa. A veces necesita uno evaluar cosas que si no se cumplió nada, al menos actualice algún campo en una base de datos, por ejemplo, ¿sí? O verifique alguna rutina, ¿sí? Pero al menos hágalo si no se cumple. Pues eso pasa igual acá, tal cual. ¿Y cómo lo utilizo? También es muy sencillo, no es complejo. Vamos a mirar acá cómo lo utilizamos. Voy a crearme un nuevo proyectico por aquí, que me va a decir 10, perdón, New Projects, Java Application, siguiente, 10, raya al piso, voy a hacer aquí el ciclo, do while. Perfecto, quito el nombre del package, tal como ya lo veníamos diciendo, copio aquí el nombre de la clase, tal cual, la reemplazo por el main para que no se me llame main, y le doy finalizar. Ahí tengo mi nuevo proyecto, perfecto, vengo por aquí, y bueno, entonces tal cual, ¿vamos a necesitar de un contador? Sí, aquí también se necesita de un contador, o sea que funciona muy similar a un while con una pequeña variación. Entonces, la lógica no cambia mucho. Ciclo, do, while. No se asusten por si lo vayan a utilizar. Realmente es muy fácil de utilizar. Entonces, voy a definir una variable contador, lo mismo de tipo entero. Voy a decir contador, va a ser igual a 0, punto y coma. Perfecto. Voy a definir mi estructura de sintaxis para ese ciclo. Entonces, lo primero que me dice es defina la palabra do, que es una palabra reservada del sistema, ¿cierto? Do, abro y cierro llaves, o sea que abro llaves, enter, cierro llaves, y dentro de estas llaves voy a ejecutar el código que yo voy a hacer, ¿cierto? O sea que yo aquí puedo tener, por ejemplo, código a ejecutar, ¿sí? Pero finalizando aquí la llave de cierre, voy a definir mi while. Mi while con la misma sintaxis de abrir y cerrar los paréntesis y finaliza con un punto y coma. Entonces, aquí voy a llevar mi condición. ¿Cuál era la condición que teníamos anteriormente? Contador es menor que 3, ¿cierto? Clic derecho, format del código para que se acomode mejor. Y tenemos, repetimos, palabra reservada del lenguaje do. Abro la llave, la cierro. Dentro de la apertura y el cierre de la llave, en ese pedazo va el código que se va a ejecutar, el código que yo voy a realizar. Y después del cierre de la llave viene la expresión, ¿cierto? El while, que sería el que condiciona, abre y cierra paréntesis, punto y coma al final, y viene la condición que yo quiera que se evalúe, ¿cierto? Cambia un poquito, ¿sí? Entonces, si aquí es donde voy a ejecutar el código, pues aquí es donde voy a decirle, imprímame cuánto vale contador cada vez que se cumpla condición, ¿cierto? Aquí, contador, que ya la tengo definida, y aquí después de que haga eso, pues vuelva y ese contador, incrementelo. Contador es igual a contador más 1, punto y coma, ¿cierto? O sea que si lo ejecuto, ¿qué va a hacer él? Viene por primera vez aquí y ejecuta este bloque de código sin que se condicione ninguna vez, ¿cierto? Sin que se condicione ni una sola vez. Por primera vez entra y ya ejecutó eso, ¿sí? Ya hizo eso. Ahí sí viene y evalúa si ese contador es menor que 3.
bueno, pues vuelve ahora sí, vuelve y ¿qué hace? Vuelve a entrar por el do y vuelve a hacer esto, ¿cierto? Y lo mismo, si vuelve y cumple la condición, vuelve y evalúa, vuelve a entrar por el do, vuelve a ejecutar esto, ¿sí? Pero por eso se dice que si la condición no se cumple, al menos una sola vez va a imprimir en pantalla o va a hacer el proceso, en este caso va a imprimir en pantalla, ¿cierto? El código que tengo ahí, que sería el valor de contador, ¿sí? Ejecutémoslo. Si yo lo ejecuto, voy a obtener el mismo resultado tal cual como el while. Contador 0, contador 1, contador 2. Tal cual, no cambió, ¿cierto? Pero si por ejemplo le digo que contador es 4 y lo ejecuto, ¿qué pasó? Mire que sí es verdad lo que les digo, al menos se cumple que hace una sola vez o ejecuta al menos una vez el bloque de código en el hacer, ¿cierto? En el do. Le dijo que contador es igual a 4, sí, efectivamente contador cuando ingresó es 4. Vino acá, lo imprimió, sí, posiblemente lo alcanzó a acumular, o sea, lo alcanzó a aumentar ese contador, ¿cierto? A incrementar. Pero cuando llegó a condicionar, ¿cierto? 4 es menor que 3, no señor. Entonces se destruye ese bucle y no hace nada más. No hace nada más, ¿sí? Entonces es un bucle, una variación del while, sencillo, no es tan complejo, no nos va a ser difícil entenderlo, ¿cierto? Entonces no hay problema, ¿vale? Bueno, ¿qué otra variación tenemos o qué otra estructura de datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar un ciclo for, que ya lo conocen ustedes. Este ciclo for, ¿cierto? Pero aquí pues tiene un cambio de sintaxis, no es tan sencillo como lo utilizamos allá en Python, y no aparecen expresiones o funciones o métodos, más bien se le dice, pues a la larga una función es igual que un método, pero pues se le dicen métodos a los que vienen de nativos del lenguaje o vienen de heredados de clases, ¿cierto? Y funciones a los que yo realizo como programador, ¿sí? Bueno, va a variar un poco, vamos a tener una inicialización, ¿cierto? Vamos a revisar esa condición. Si no se cumple, vuelve y se rompe el bucle, pero si se cumple, si es cierto, se ejecuta el código, se vuelve a repetir y se vuelve a incrementar la variable que controla el contador y vuelve y hace todo el ciclo, ¿cierto? Sino que tiene una sintaxis un poco diferente. Aquí es un poco diferente. Vamos a mirar qué tipo y cómo se declara, ¿cierto? Pues tenemos una sintaxis donde necesita una inicialización, donde necesita una condición y donde necesita controlar esa variable iteradora, ¿cierto? En este caso, incrementar esa variable iterable, ¿sí? Bloque de inicialización, usualmente para iniciar el contador. Bloque de la condición es un valor de tipo boolean, o sea, va a comparar, va a arrojar algo como true o false, ¿sí? Se cumple o no se cumple, ¿cierto? Y el bloque de la iteración se incrementa o decrementa el contador dependiendo de quién, de lo que estemos haciendo, ¿cierto? De la temática que estemos realizando. Se va a incrementar o se va a decrementar ese contador, ¿sí? Eso ya va a depender de la lógica que yo vaya a implementar, tal cual. Bueno, perfecto. Voy a crearme por aquí un nuevo proyectico. Voy a cerrarme este. Voy a decirle acá, minimizo este por aquí. Voy a decir un nuevo proyecto de Java Application. Voy a decir que vamos en el 11. Raya al piso. Ciclo for. Perfecto. Hago el mismo tratamiento. Aquí tengo ciclo for. El package lo voy a llamar solamente ciclo for. Y la clase la voy a llamar ciclo for en vez de main, tal cual. Finalizarlo y que se me cree ese nuevo proyecto. Perfecto, por aquí, y ahí lo tengo. Y vamos por acá a hacer el código. Señores, recuerden marcar la asistencia. Está próximo a finalizar la sesión. Entonces marquen esa asistencia para no tener inconvenientes con la asistencia. Perfecto. Listo, el ciclo por acá. Bueno, ¿cómo funciona? Es un poco diferente aquí esta forma de
de expresarlo, un poco más confuso, ¿cierto? Entonces, siguiéndonos a la diapositiva, vamos a tener un bloque donde se inicializa. Ese es el primer bloque que vamos a tener dentro de ese ciclo. O sea que yo voy a declarar el ciclo con la expresión for, sigue siendo igual, no cambia, es tal cual como está en Python. Abro y cierro paréntesis, abro llave, enter para que se me cierre la llave. Ahora sí, dentro de este paréntesis voy a empezar a establecer mis bloques que conforman ese ciclo for, ¿cierto? Vengo aquí, primer bloque me dice que es la inicialización. Ah, bueno, ¿inicialización de quién? Normalmente de la variable iterativa, ¿sí? De la variable que me va a controlar cuántas veces va a iterar, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo puedo decirle aquí int, la variable i, tal cual. O siguiendo el ejemplo anterior, yo puedo decirle int contador. O sea, aquí la estoy definiendo que va a empezar en 0. Perfecto. Y voy a ir a la segunda parte de mi estructura, punto y coma, espacio. Y ahora me dice, mi diapositiva me dice, tengo una condición. Ah, bueno, pues ahí va a ir ahora la condición después de ese punto y coma. ¿Cuál condición? Contador menor que 3. Segunda parte del ciclo, ¿cierto? Y la tercera parte de ese ciclo dice que es el incremento de esa variable iterativa. En este caso, vamos a decirle que contador más, ¿cierto? Y perfecto, ya está mi ciclo for definido. Un poco más complejo que el de Python, sí, pero hagan de cuenta que ese rango era el que se encargaba de hacer todo lo de esa variable incremental y los recorridos, ¿cierto? Cuando utilizaban la función rango. ¿Utilizaron la función rango, señores? Claro, sí, señor. Bueno, Sí, profe. tal cual pasa acá, ¿cierto? Sino que la expresión es diferente. Primer bloque, declaro la variable iterativa y la inicializo. ¿En qué valor va a empezar? Si yo no quiero que empiece en 0, pues ¿qué valor le voy a colocar? 1, ¿cierto? Ese sería el parámetro 1 de la función del método rango, perdón, ¿cierto? Hagan de cuenta 1, y ¿hasta dónde va a ir? 3, ¿cierto? Aquí vamos, segunda parte, la condición que se va a cumplir. Si es menor, perfecto, hace lo que está por dentro de este ciclo, que sería el código a ejecutar. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál sería el código a ejecutar? Pues sencillo. Source, tabulador, y el código a ejecutar va a ser el mismo que me muestra contador, va a ser igual, espacio, concateno, la variable contador, el valor de contador, ¿cierto? Si se cumple, él viene y en la tercera parte de la expresión del for, incrementa eso en 1, ¿cierto? Incrementa eso en 1, o sea que ya para la próxima vez contador ya no vale 0, sino vale 1. Y vuelve y evalúa, es menor que 3, perfecto, sí lo es. Incremente esa variable, ahora va a valer 2, pero haga el pedazo de código que tengo acá. Y no necesito en ningún otro lado volver a incrementar a contador, no, ya lo estoy haciendo aquí. Todo lo controlo en una sola línea de los paréntesis de la expresión for. Y si yo ejecuto ese código, ¿qué me va a hacer? Tal cual que lo hacía el while, que lo hacía el do while y que lo hace ahora el for. La misma lógica con el mismo, con diferente ciclo, estructura de control. ¿Sí? Un poco más compleja, pero a la larga hace lo mismo, tal cual como lo trabajamos con Python. Bueno, señores, dejamos hasta acá para alcanzar a generar el video a tiempo. A veces se demora mucho. Inicio en la siguiente clase muy tarde, ¿sí? Porque si no debo generar el video, inicio otra llamada, ese video automáticamente se pierde. Entonces, obligadamente me toca esperar hasta que Tim lo genere, ¿cierto? Para poderles compartir el enlace. Bueno, señores, nos Listo, vemos profe. el día sábado nuevamente en el horario habitual, ¿cierto? Entonces continuamos el día sábado, que tengan excelente noche y ya les adjunto el video y el código que va hasta la fecha. Profe, una Muchas cosita, gracias, profe. una Y el PDF, pregunta, Muy amable, gracias. también le agradecería. ¿me puedes ayudar con la letra un poquito más grande? ¿Cómo me dices? Qué pena.
en la próxima clase puedes aumentar un poco el tamaño para ver el código bien, es que hay unos símbolos que se me distorsionan. No puedo Vale, ver. está el código acá, listo, Sí, perfecto. sí, señor. Vale, lo aumentaré en la próxima clase, ¿listo? Vale, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, listo. Buenas No. noches, que tengan Buenas noches excelente para noche, todos. Gracias, señores. profesor. Bueno.